Pero sabemos que a través de la historia, hermanos, del pueblo de Israel, un pueblo que no era pueblo, un pueblo, hermano, que el Señor lo hizo crecer, un pueblo que el Señor lo levantó, lo plantó, gloria a Jesús, y era un pueblo pequeño, un pueblo insignificante, dice la palabra del Señor. Entre todas las naciones era el pueblo más pequeño. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Pero el Señor hizo grandes maravillas a través de ese pueblo. Gloria a Dios, para demostrarle a los pueblos poderosos, a las naciones, hermanos, que tenían grandes ejércitos, de que ese pueblo pequeño, gloria a Jesús, los iba a derrotar en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Igual que nosotros hoy en día, hermanos, usted ve que el remanente de Cristo es poco. Ay, santo. El remanente del Señor es poco, hermano. Aleluya. Pero usted va a otros lugares, hermano, donde la palabra de Dios se ha hecho un lado y se ha metido la voluntad del hombre, ahí usted va a ver lleno. Aleluya, amén. Por eso hay que tener cuidado, hermano, con quien escuchamos también en redes sociales. Porque hay un montón de gente, hermanos, enseñando un evangelio acomodado. Enseñando, hermano, lo que la gente quiere escuchar. Hermano, porque cuando yo no entiendo, hermano, por qué nosotros, hermanos, los seres humanos, no nos gusta que nos digan la verdad. A nosotros, hermanos, nos gusta que nos hablen bonito, que nos hablen con palabras suavecitas, hermano. Aleluya. Y queremos que nos digan lo que nosotros queremos escuchar. Queremos que nos digan, sí, hermano, así a medias. El Señor un día lo va a levantar, porque así hay un montón de gente. Y si tenga paciencia, hermano, Dios lo va a levantar. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Amén, gloria a Dios. Esforzarnos nosotros también para lograr esa salvación. Amén. Amén. Porque si estamos aquí, hermano, no estamos por otra cosa, sino porque queremos salvar nuestra alma. Amén. Y ese es el propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio es salvar al hombre, gloria a Jesús, para que no vaya a ese lugar de tormento y de condenación, que ha sido preparado para el diablo y sus demonios. Amén, Dice su aleluya. palabra, gloria al Señor. Sí, así es, aleluya. Entonces este pueblo, hermanos, el Señor le dice y le menciona a todas las naciones que Él va a derrotar para que ellos puedan, gloria a Jesús, seguir a Aleluya. la tierra que Él les ha prometido. Gloria a Jesús. Entonces, hermanos, dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones. Vamos a parar un momento ahí. Miren lo que dice. Comienza el Señor, hermanos, trabajando Él. Y le dice Moisés al pueblo: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, cuando el Señor haya tomado al pueblo y lo haya llevado a la tierra prometida, gloria a Jesús, en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones. Y aquí le menciona al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo. 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ellas misericordia. El Señor le pidió al pueblo de Israel, hermano, que no se mezclara con aquellas naciones que iban a venir en el camino donde ellos iban pasando. Gloria a Jesús. Y dice: y no hagas alianza con ellos. ¿Qué significa, hermano? Que no tuvieran ningún tipo de comunicación, ningún tipo de trato con esas naciones. ¿Por qué? Porque el Señor le dice más adelante: porque los van a apartar de lo que yo te he ordenado. Amén. Te van a enseñar otras cosas que no son las que yo quiero. Sí, amén. Gloria a Jesús. Y no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. En aquel tiempo, hermanos, el pueblo de Israel no podía mezclarse con otros pueblos. Los hijos de los ancianos del pueblo no podían ir a tomar mujer de otras naciones. Gloria al Señor. Porque era un pueblo especial apartado para Dios. Gloria a Jesús.
Y así comienza, hermanos, a darle instrucciones al pueblo de cómo Sí, gloria a Jesús debía de vivir en aquella tierra. Y Amén. dice el 4, muy importante, porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Ay, santo. Gloria a Jesús. Y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Aleluya. El Señor les advirtió al pueblo de Israel Amén. y les dijo que no se mezclaran unos con otros. Gloria a Jesús. Porque el pueblo tenía que conservarse para Dios. Así es. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebrantaréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Amén. Aleluya. Entonces, ¿qué significa esto, hermanos? Que el pueblo tenía que destruir totalmente aquellas naciones y apartar, gloria al Señor, todo aquello que a Dios no le gusta, Sí, amén. todo aquello que a Dios le molesta, gloria al Señor. Aleluya. Y vamos a ir a leer allá Corintios capítulo 6, verso 14, gloria a Jesús. Alabado es el nombre del Señor. Gloria a Amén, Dios. aleluya. Corintios, segunda de Corintios, gloria a Dios, Aleluya. capítulo 14. 6, verso 14, gloria a Jesús. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Segunda de Señor. Corintios, te adoramos, Jesús. Amén, Gloria a Dios. aleluya. Alabado es el nombre del Señor. Dele palmas al Señor. Gloria a Dios, Gloria a aleluya. Dios. Gloria a Jesús. Corintios, Dios es bueno. capítulo, gloria a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14. Amén. Gloria a Dios. Sí, amén, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Te Alabado adoramos, sea Señor, el en esta Cordero. hora. Gloria a Aleluya. Dios. Gloria al que vive. 6:14, mire lo que dice. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y esto, hermanos, concuerda con lo que ordenó Dios al pueblo al principio. Sí, amén. Pero como al principio, hermanos, entendemos que en el primer pacto, hermanos, Dios, aleluya. tenían ellos, hermanos, que sacrificar animales para poder ser, gloria a Jesús, perdonados. Sin Aleluya. embargo, la sangre de los animales no podía limpiar el pecado del hombre. Gloria a Dios. Solamente le apartaba el pecado, hermano, le hacía a un lado el pecado. Gloria al Señor, pero no se lo podía quitar del todo. Solo se lo apartaba, pero ese pecado siempre estaba ahí. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces viene el nuevo pacto que es Cristo Jesús. Amén. Es donde nosotros entramos, hermanos, porque nosotros no somos judíos. Nosotros Aleluya. somos los gentiles de los que habla Pablo, que Dios lo llamó para predicar en los gentiles. Amén. Las otras naciones que no pertenecen al pueblo de Israel, al linaje de David. Gloria a Dios. Y miren, hermanos, que aquí en el Nuevo Testamento nos aconseja, gloria al Señor, el apóstol Pablo. Y dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué comunión, qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Amén. En otras Aleluya. palabras, hermano, cuando nosotros somos cristianos, pero nos vamos a meter, hermanos, allá a una discoteca mundana, no podemos estar ahí, hermano, porque allí solo hay pecado, solo hay cosas que a Dios no le agradan. Así es. Entonces Amén. tenemos que apartarnos, hermanos, de todo eso. De igual manera, hermanos, por eso los jóvenes en la iglesia, el verdadero evangelio, hermano, ordena que el joven tiene que casarse con una joven cristiana. Así es. Amén. Gloria a Aleluya. Dios. Así es, así tiene que ser el orden del evangelio de Cristo. Gloria a Dios. Pero muchas veces, hermanos, vienen ya matrimonios que ya fueron casados allá, que no conocían de Cristo, que no conocían el evangelio. Gloria a Jesús. Pero el joven y la jovencita que está en la iglesia y que conoce de Dios, el deber es buscar un joven o una joven cristiana. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque si no, entonces va a pasar como le dijo Dios al pueblo allá, que no le diera el hijo
que no tomara mujer de allá. ¿Por qué? Porque iba a descarriar. Es más fácil, hermano, que nos descarríe a alguien del mundo a nosotros. Aleluya. ¿Verdad? Muchas veces decimos nosotros, yo me voy a casar con fulana, aunque no sirve a Dios, pero voy a orar para que Dios la... Eso es antibíblico. Aleluya. La Biblia no lo prueba así. La Biblia, hermanos, lo ordena de otra manera. Por eso dice que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque muchas veces, hermanos, nosotros, hermanos, cuando somos jóvenes queremos casarnos. Santo. Y lo que pasa, hermanos, que nosotros nos dejamos guiar por lo que vemos, nuestros ojos. Muchas veces le presentamos al Señor una novia o un novio, ¿verdad? Y el Señor nos dice, no, ese no es el que yo te tengo preparado. Esa no es la que yo te tengo preparado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Decimos, pero dejamos a un lado la voluntad de Dios y agarramos nosotros. Y por eso muchas veces los matrimonios fracasan, hermano. Por eso muchas veces, hermano, ¿por qué? Porque la gente dice, pero yo no entiendo, dice, si a mí Dios me bendijo, porque la gente cree que con una bendición que el cura le dé, ya Dios le ha aprobado el matrimonio. Santo. Y el matrimonio aprobado por Dios debe ser un matrimonio bíblico, un matrimonio que vaya en el orden de Cristo. Gloria a Dios, porque así lo ha demandado el Señor. Gloria a Dios. Entonces, hermano, por eso muchas veces vienen los problemas en el hogar. Vienen las dificultades, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros no hicimos la voluntad de Dios, sino que nuestra voluntad. Así es, Y entonces, hermanos, es donde comienza la lucha entre nosotros, porque es muy difícil, hermano. No es fácil una pareja, hermanos, que tiene hijos, que tiene 3, 4 hijos, que se decidan a separarse para servir a Dios. No es fácil, hermano. Esto es duro, es un proceso duro. Y yo, hermano, me pongo a pensar y le digo, pues gracias, Señor, porque yo, ¿verdad? Él me ha ayudado hasta este momento, ¿verdad? Aleluya. Pero qué triste cuando estamos allá afuera y no conocemos de Dios. Y cuando venimos aquí nos damos cuenta que la verdad de Dios es otra. Y hay mucha gente, hermanos, que está en esa condición. Y es muy triste, ¿sabe por qué? Porque el enemigo, así es la forma de que el enemigo lo amarra a la gente. Para tenerlos Aleluya. atados, hermanos, y que no puedan ser salvos. ¿Por qué, hermanos? Porque entonces si desobedecemos la palabra, porque yo sí entiendo, hermanos, que la palabra es la máxima autoridad. Si nosotros nos desviamos de la palabra, entonces nosotros ya vamos caminando mal. Amén, así es, aleluya. Entonces dice que no tiene ninguna comunión. Y dice el 15, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Es una pregunta que se hace Pablo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Dios dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces nosotros no podemos mezclarnos, hermanos, o no podemos, hermanos, y decir, si yo estoy soltero, decir, yo me voy a buscar una mujer de allá y voy a orar por ella para que Dios la cambie. Eso es, hermano, un error. Jugar con fuego. ¿Por qué, hermano? Porque es más fácil que esa mujer me arrastre a mí al mundo a que yo la traiga a los pies de Cristo. Ay, bendito. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo, hermano, tiene miles de espíritus trabajando, ¿verdad? Y muchas veces, hermano, yo me preocupo, hermano, porque el enemigo cuando ataca a la pareja, cuando ya están en Cristo. Cuando un matrimonio viene a Cristo, empieza a atacar a la pareja, ya sea al esposo o a la esposa. Aleluya. Y muchas veces no nos damos cuenta que el enemigo está operando muchas veces en nuestra vida. Y nosotros nos cega el enemigo y no nos damos cuenta. Y empezamos, hermano, a hacer cosas que desagradan a Dios. Sí, amén. Empezamos, hermano, a abrirle puertas al enemigo para que destruya nuestro matrimonio, nuestra vida espiritual, porque esa es la misión del enemigo. Amén, Y por aleluya. eso debemos de cuidarnos, hermanos, porque nadie, hermano, está excepto a no caer. Porque todos, hermanos, podemos caer. Por eso el apóstol aconseja y dice que nosotros, cuando alguien caiga, que lo ayudemos a levantarse, considerándonos a nosotros mismos. Amén, Que el día de aleluya. mañana puede ser que nosotros estemos en esa condición. Sí, amén. Pero ¿sabe qué es lo que sucede hoy en día con el pueblo? Que solo sabemos juzgar. Amén. Solo sabemos juzgar. Vemos el error del hermano y lo que hacemos es juzgar al hermano. Vemos el error de la hermana y lo que hacemos es juzgar. Así es, Y la Biblia no manda eso.
La Biblia dice que debemos de orar y ayudarlos a levantarse. Y los que son más fuertes en la fe, ayudar a los más débiles a crecer en Cristo. Aleluya. Porque nosotros, hermanos, ese es el trabajo que tenemos. Entonces, hermanos, no podemos estar en esa situación, sino que tenemos que guardar nuestro templo para Dios. Porque, hermanos, a veces nosotros somos conformistas, nos conformamos con cualquier cosa. Cuando se trata del Señor, nosotros decimos, voy a ir al culto y ya pasó. Voy a ir al culto y ya. ¿Para qué voy a leer la Biblia si allá la leí en la iglesia? Gloria a No Dios. pasa, hermano. ¿Para qué voy a orar si en la iglesia oramos como 4 veces en el culto? Aleluya. ¿Verdad? Y entonces empezamos, hermanos, a descuidar nuestra vida. Y el enemigo está esperando la oportunidad para meterse a nuestra vida, a nuestro matrimonio. Entonces lo que tenemos que hacer, hermanos, es tener cuidado con quién nos vamos a relacionar. Amén, La así Biblia es. no manda a que nosotros no le hablemos a los del mundo. No, es una relación diferente. Sí, amén. Que nosotros no podemos participar de lo que el mundo participa. Ahorita viene un montón de fiestas paganas, hermano, entre ellas la Navidad, que según el calendario hebreo, Jesús no nació en esta fecha, porque no es este calendario. Pero muchas veces nosotros participamos de esa fiesta. Así es, amén. Apartamos ese día para hacer tamales, para hacer pan y Santo. cuantas cosas. Así Yo es. me alegraba en Honduras porque era la única vez que entrenaba y eso que a veces. Yo me alegraba cuando llegaba la Navidad porque me iba a cortar café a las montañas y hacía para mi ropita. ¿Verdad? Pero uno ignora esas cosas, uno no sabe. Pero cuando la palabra del Señor nos enseña, ya nosotros si lo hacemos es porque queremos desagradar a Dios. Pero debemos de apartarnos de todo eso. El cristiano no tiene que estar celebrando fiestas paganas, hermano. Imagínese usted, hermano, que gente que se denomina cristiano disfrazando a sus hijos de cualquier cosa. Así es, amén. Imagínense participando en eso, poniendo a nuestros propios hijos. Entonces no Aleluya. debemos de hacerle caso al mundo, ¿verdad? Mi niña me decía, mire papi, que van a hacer una fiesta de Halloween en la escuela. Le dije, pero usted no va a ir a esa fiesta. No, dice, yo no voy a ir. Y después me dice, le dije a la maestra que, la maestra me dijo que de qué me iba a disfrazar y yo le dije que mami era cristiana, que mami no celebraba esa fiesta. Y la Santo. maestra le dijo, está bien, no lo pueden obligar, pero muchas veces nosotros somos alcahuetes y el hijo nos dice, no, yo me quiero disfrazar del hombre araña y ahí vamos a comprarle me Aleluya. quiero disfrazar del hombre verde y ahí vamos a comprarle un traje del hombre verde. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos y de apartarnos, como dice la palabra, no tener relación con los del mundo. Sí, amén. En ese sentido, hermanos, el cristiano tiene que estar Amén, apartado aleluya. de los del mundo Gloria a Dios. para que podamos agradar a Dios. Amén. Dice la palabra del Señor, que nada de lo que hay en el mundo le agrada a Dios. Aleluya. Yo escuchaba a un maestro fariseo que sale en YouTube enseñando, hermanos, que dice que el cristiano puede vivir bien como quiera vivir, ¿verdad? Y eso es lo que la gente alaba, hermano. Usted va a ver que la gente se alegra que le diga, no, está bien, así siga viviendo. Pero no, lo triste es, hermano, que en aquel día, cuando Cristo venga, aparte de que los que seamos levantados, hermano, yo me incluyo porque yo tengo esa fe que voy a ser levantado. Aleluya, amén. ¿Verdad? Pero los que se queden, hermano, va a ser triste. Sí, Va a amén. ser un dolor terrible. ¿Sabe por qué? Porque nos predicaron la palabra. Donde quiera que usted va hoy en día, usted escucha la palabra de Dios. Así es, amén. En las redes sociales, se mete a Facebook, donde quiera usted va a escuchar o ver una palabra. ¿Verdad? O sea que no tenemos excusa de que no nos hablaron de Cristo. Entonces tenemos que ser cuidadosos, hermanos, porque el enemigo muchas veces nos viene a meter cosas para apagarnos, para desanimarnos. Así es. A veces cualquier cosa en la iglesia nos distrae. A veces no nos gozamos porque nos distraemos en cualquier cosa. Amén. Aleluya. Vemos que pasa un niño y estamos distraídos ya porque aquel niño pasó. Porque no estamos concentrados Así en la es, adoración a Dios. aleluya, gloria a Venimos, Dios. hermanos, a la casa de Dios a otras cosas. No venimos a adorar a Dios. Así es, Gloria a amén. Dios. Y muchas veces, hermanos, nosotros, porque si nosotros, hermanos, imagínense usted, que nosotros en alabanza, todos, hermanos, fuéramos llenos del poder de Dios, ¿usted cree que se va a acordar del niño que anda caminando ahí?
no se va a acordar. Así es, amén. Cuando uno Gloria a danza, hermano, Dios. uno no se acuerda, no sabe de nada. El Espíritu lo toma Aleluya. y uno no sabe nada. Pero a veces Gloria a el enemigo Dios. nos distrae, hermano. Dios, A veces aleluya. nos dan ganas de ir al baño, nos dan ganas de ir a dar una vuelta allá afuera, a ver cómo está el clima allá afuera. Sí, es cierto, hermano. el Gloria a enemigo Dios. está ahí. Y fíjense que yo meditaba en una palabra una vez que había un espíritu que me estaba perturbando a mí, hermano. Ese espíritu, ¿sabe qué? Yo me sentaba al par de alguien a escuchar la palabra de Dios. Y cuando estaba la palabra de Dios, yo me acordaba de algo. Hombre, yo le voy a preguntar a este hermano tal cosa. Y me le acercaba y le decía, hermano, era el enemigo que estaba trabajando por medio de mí para distraer a aquel que Dios le traía una palabra. Y yo servía de tropiezo para que esa palabra llegara. Y eso es lo que sucede muchas veces en las congregaciones. Fíjense que muchas veces, hermanos, vemos los niños tan bonitos cuando está la palabra de Dios, que queremos agarrarlos, hermanos. Vemos tantas cosas, porque el enemigo lo que quiere es que no nos demos cuenta de qué se trató la palabra, de qué se trató el mensaje. Pero Aleluya. nosotros debemos de esforzarnos cada día, hermano, porque no es fácil servir a Dios. Pero ¿sabe qué es lo que a Dios le agrada, hermano? Que nosotros seamos obedientes. Amén. ¿Sabe por qué? Porque obedeciendo la palabra nosotros vamos a lograr la salvación. Así es, aleluya. Y esforzándonos cada día por servir a Dios, porque es nuestro deber dar un buen ejemplo. Porque como decía la palabra que leyó la hermana, por nuestro ejemplo, a veces no necesitamos predicar, hermano. Con nuestro ejemplo nosotros le predicamos a otra gente. Gloria a Dios. Hay gente allá afuera, hermanos, que ya no quiere la vida que están llevando. Hay gente allá afuera, hermanos, que está a punto de suicidarse. Hay gente allá afuera que está pasando problemas terribles, hermano. Y nosotros a veces por una mala mirada del hermano ya hasta queremos perder la vida, hermano. Sí, Gloria a nos Dios. entra un desánimo, nos entra algo terrible, hermano. Gloria al Gloria a Señor. Dios. Y allá afuera hay gente con más problemas que lo que tiene que estar haciendo la iglesia es orando por esas almas. Así es, ¿Verdad? aleluya. Unida. Yo meditaba en el sueño que el pastor tuvo. He estado meditando en ese sueño que contó desde hace tiempo. Y yo siempre he creído, hermano, que esas manos, ese escudo que había, es la iglesia. Gloria a Porque el Dios. pastor es el ángel que Dios ha puesto. Y Aleluya. el enemigo lo ataca al ángel. Pero la iglesia con sus oraciones, hermano, contraataca lo que el enemigo trae. Porque sabe que el enemigo no se va a ir a aquel que no, se va a la cabeza. Amén. Gloria a Dios. Porque una vez que la cabeza se desvíe del camino, se desvíe el pueblo. Por eso, hermano, tenemos que estar orando por nuestros pastores. Aleluya. Gloria a A cada Dios. momento, porque el pastor también tiene sus luchas igual que nosotros. Amén. Hay gente que cree que los pastores no tienen lucha, tienen más lucha que nosotros. Así es, aleluya. Y una gran responsabilidad. Y es más triste, hermano, cuando muchas veces la iglesia, hermano, en vez de apoyarlo, está en pleitos. Aleluya. Cuando la iglesia, en vez de apoyar al pastor, está dividida, el pastor pierde más fuerza, hermano. Por mucho que ore y ore y ore y ore, las oraciones no tienen tanta fuerza porque el pueblo no está con él, no lo está apoyando. Y necesitamos, hermano, apoyarnos unos con otros. Yo meditaba en un pastor, hermano, que me contaba y me decía él a mí, yo no hallo qué hacer con mi esposa. Yo ya le dije al Señor, yo no te quiero fallar. Si tú quieres, mejor llévame. Pero yo no quiero pecar ni quiero volver atrás. Quiero servir. Gloria a Dios. Mire, Aleluya. hermano, la esposa se le había metido un espíritu de celo. Y a ese hombre, hermano, le hacía berrinches hasta dentro de la iglesia, allá en una tierra. Gloria a Dios. Terrible. Y ese hombre oraba y ayunaba por la esposa, pero la esposa estaba poseída. Y no Aleluya. dejaba que avanzara ni la obra ni el pastor. Y aquel pastor se metió en ayuno y oración. Le dijo, Señor, yo no hallo qué hacer ya. Yo no sé qué vas a hacer. Y mira, hermano, que fueron a una vigilia. Y ese día le tocó predicar a él en esa vigilia. En el culto unido era. Y predicó un mensaje hermoso. Una gloria bien bonita. Y cuando venían de regreso, el carro en el que venían se accidentó y ahí perdió la vida el pastor. Dios se lo llevó. ¿Sabe por qué? Porque uno como hombre, uno, hermano, es débil. El pastor, hermano, el que Dios ha puesto, por muy fuerte que usted lo vea, tiene
muchas Amén. Gloria a luchas, Dios. Aleluya. debilidades, hermanos, como usted y yo. Entonces yo meditaba en eso y a mí me dio gran tristeza cuando yo me enteré de la noticia que el pastor había muerto. Y después, hermano, es cuando la esposa después contó, en un culto unido fue liberada, después, unos años después, y contó la historia de cómo ella actuaba con él y cómo le hacía la vida imposible a ese pastor. Gloria a Dios. Tenía más Aleluya. lucha en la casa que en la iglesia. Entonces, por eso el enemigo trabaja de esa forma, hermano. Y el enemigo no se va allá, hermano, donde está tranquilito, ahí no le preocupa. Al enemigo le preocupan los que están caminando recto. Amén. Gloria a Dios. Porque lo quiere Aleluya. desviar del camino. Amén. Él no le interesa, hermano, el que está allá afuera en la cantina. El enemigo no le importa el que anda en el pecado, porque él sabe que está seguro. Si muere allá va para el infierno. Él busca a los que están bien delante de Dios para apartarlos del camino de Dios. Amén, Y aleluya. debemos de ser como obedecer esta palabra que dice ahí, hermanos, en Deuteronomio capítulo 7, Amén. ¿verdad? De que nosotros tengamos, hermanos, cuidado de no vivir como vive el mundo. Amén. ¿Cómo vive el mundo, hermano? El mundo vive en pleitos, en contienda. El mundo vive, hermano, agradando a la carne. Y el cristiano tiene que hacer morir todo eso. Sí, amén. Ya no agradar a la carne, sino agradar a Dios. Aleluya, Y amén. apartarse, hermano, de todo los deleites de este mundo, porque a la carne le encantan los deleites de este mundo. Amén. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que ser sabios, hermano, y buscar siempre agradar a Dios. Gloria a Dios. Muchas veces da tristeza, hermano, que las familias que se llaman ser cristianas viven en guerra. Así es, aleluya. Al hermano con la hermana, el papá con el hijo, la mamá con la hija, y así vive Gloria a Dios. el Aleluya. pueblo que pasa invocando el nombre de Dios. Sí, amén. Aleluya. Entonces por eso la gente, hermano, ya no cree en el evangelio. Y nosotros, es que muchas veces nosotros le damos la oportunidad al enemigo para que actúe y trabaje. Pero debemos de cerrar todas esas puertas. Debemos de estar unidos todos sirviendo a Dios en estos tiempos difíciles. Ahorita que todavía tenemos libertad para servir a Dios, para Amén. Gloria a predicar. Dios. Porque van a venir días en que esto se va a poner difícil, Amén. Gloria a Dios. ¿verdad? Aleluya. Entonces ahorita debemos de hacer como obedecer esta palabra que se le dio al pueblo. Usted sabe que el pueblo de Israel siempre desobedeció a Dios. Gloria al Señor. Un tiempo estaba bien, otro tiempo estaba adorando ídolos. Y nosotros muchas veces tenemos un montón de ídolos metidos dentro de nosotros, Así es, amén. dentro del corazón, el carro, la casa, Santo. los hijos, el trabajo. Son un montón de cosas que nos a veces Gloria a Dios. la bendición de Dios. Aleluya. Debemos de pedirle a Dios que nos ayude cada día. Amén. ¿Verdad? Y unirnos, hermanos, porque una iglesia unida no la vence Satanás. Sí, amén. De ninguna manera puede tirar lo que tire y no la vence, ¿verdad? Porque está unida pidiéndole a Dios, Amén. ¿verdad? Pero una iglesia, hermanos, que uno jala para un lado y otro jala para el otro y otro para otro, no se pone de acuerdo. El enemigo se goza, hermano. El enemigo hace fiesta cuando mira eso dentro de la iglesia. Y eso es lo que tenemos que evitar nosotros como pueblo de Dios. Amén. Ayudarnos unos con otros. Y si usted mira algo mal en mí, dígamelo. No tenga temor, dígamelo, porque tal vez en un momento yo me moleste, pero esa palabra me va a restaurar. Porque la palabra al principio, como dice, que a un niño pues no le gusta que nadie lo castigue. Al principio siente que, pero eso le ayuda para que el día de mañana sea un hombre de bien. Amén. Y así nosotros crecemos en la vida espiritual, ¿verdad? Siendo la voluntad de Dios y ayudando Aleluya. a nosotros, porque todos tenemos debilidades y problemas en esta vida. Gracias al Señor por esta palabra, hermanos. Que sea el Aleluya. Señor ayudándonos cada día. Amén. ¿Verdad? Que sea el Señor dándonos fuerza en estos momentos Señor, difíciles, aleluya. que ya no queremos seguir, hermano. Sí, amén. Santo. Gloria a Dios. Como en la guerra, el soldado, porque hay momentos que se cansa. Y ahí baja la guardia. Así en la vida espiritual, hay momentos que no puede uno ya, con tanta carga, con tanto problema, pero Dios siempre está ahí para ayudarnos. Aleluya. Y nuestras oraciones tienen mucho poder, hermano, Sí, para amén. ayudarnos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Gloria a Dios, Si alguien amén. necesita oración, ¿verdad? Está el lugar aquí. Gloria a Dios. Está también Aleluya. aquí, Santo. para que ore, si alguien